Bueno, hoy día vamos a continuar con el tema 4. Estamos viendo lo que son los sistemas de control en lazo cerrado. Hoy día vamos a volver a trabajar sobre cómo modelar los elementos de un lazo, cómo reunir los conocimientos que hemos visto hasta ahora, pero para aplicarlo a un lazo de control. Pero vamos a analizar una situación un poquito más complicada si ahora nuestro proceso ya es un sistema de segundo orden. Todo lo que tenemos que controlar ahora ya es un sistema distinto. Tiene un mayor orden que la primera aproximación que habíamos visto en la clase pasada. Y vamos a verlo tanto para operación regulatoria como para servooperación. Y aquí vamos a descubrir una de las características típicas de los sistemas de control, y que es la forma oscilatoria que toman la variable que se quiere controlar cuando se van produciendo las correcciones del sistema de control. Bueno, entonces nosotros dijimos, tenemos un sistema de control, tenemos un proceso que tiene una cierta dinámica, la estudiamos a esa dinámica, vimos cómo plantearla como una función de transferencia, analizamos que ese proceso podía tener varias entradas, podía tener varias salidas, pero lo que nos debía quedar claro es que si queríamos controlar algo tenía que ser una variable de salida y que para ese control necesitábamos una variable manipulada que tenía que ser una entrada de ese proceso. También vimos que necesitamos instrumentación, es decir, equipo especial que cumpla las funciones que necesitamos dentro de un sistema de control: medición-transmisión, controlador, elemento final de control. Y por supuesto, la interconexión entre esos equipos, cómo uno le informa al otro, es a través de señales. Así llegamos entonces al planteo de un sistema de control en donde vimos que entonces lo que es equipo lo podíamos modelar, eventualmente lo podíamos identificar, es decir, llegar a cuál es su función de transferencia, analizando qué es lo que sucede en ese equipo. Y también vimos que la instrumentación que necesitábamos para ese sistema de control, las características la obteníamos de la información técnica de los fabricantes. Y casualmente la información técnica de los fabricantes nos permitía encontrar las funciones de transferencia del elemento final de control, del elemento de medición-transmisión y del controlador, que, como dijimos, en particular, viene ya con una función de transferencia establecida, pero los valores de los parámetros de ese controlador son los que se pueden cambiar. Con todo esto, entonces, estamos en condiciones de poder modelar un sistema en lazo cerrado para llegar a un diagrama en bloques en donde cada bloque esté llenado con una función de transferencia. Eso nos da ahora la herramienta matemática que nos permite conocer cómo trabajan los sistemas de control. Vamos a analizar un sistema, en este caso, un tanque agitado continuo que es calefaccionado, se conecta con otro tanque agitado continuo, hay un trabajo por rebosamiento, por lo tanto el volumen de este tanque es constante, lo mismo que este, y el otro dato es que en principio tienen volúmenes constantes, distintos uno del otro.
El objetivo de control es controlar la temperatura en el segundo de los tanques. Para eso hay un elemento de medición-transmisión que a través de una señal llega a un controlador de temperatura que es el que actúa sobre el elemento final de control, haciendo que ingrese más o menos vapor, es decir, modulando la cantidad de energía que se le entrega al fluido. Vamos a suponer que la perturbación que tiene que corregir este sistema de control realmente va a corregir todas las perturbaciones, pero nosotros vamos a analizar el efecto de una de ellas, es la cambios en la temperatura de la alimentación. Muy bien, para poder hacer eso, tenemos que modelar ese lazo. Y modelar ese lazo significa, entonces, empezar por el proceso, por el equipo sobre el cual se establece el sistema de control. Muy bien, ustedes ya hicieron un modelado de un sistema de dos tanques conectados entre sí, el primero calefaccionado, y lo que quiero relacionar como entrada es lo que he elegido como variable manipulada, por lo tanto, una de las variables de entrada de ese proceso es el caudal de vapor, y la otra variable es la que va a ser nuestra perturbación, la que queremos estudiar como perturbación, que es la temperatura. Por lo tanto, hay que encontrar la función de transferencia que relaciona vapor con temperatura y temperatura de alimentación con temperatura en el segundo tanque. Si lo expreso con un diagrama en bloques, como este, vemos que esta variable de entrada junto con esta son las que determinan los cambios en T2. Muy bien, si hacemos ese modelado, que ustedes ya lo hicieron, podemos llegar a la conclusión que ambas funciones de transferencia corresponden a sistemas de segundo orden. Los dos con constantes de tiempo distintas. ¿Por qué distintas? Porque la constante de tiempo, ustedes vieron por modelado que están asociadas al tiempo de residencia de cada uno de estos tanques. Y como dijimos que tienen capacidades distintas, entonces esos tiempos, esas constantes de tiempo van a ser distintas una de la otra. Con esto, entonces, y por modelado, he podido encontrar cuál es las funciones de transferencia, por lo tanto, he modelado el proceso. Como tenemos que completar ese lazo de control, comenzamos a ver cuáles son los equipos que integran ese lazo de control y cuáles serían sus funciones de transferencia. ¿De dónde obtenemos esa información? De la información técnica. Y, por ejemplo, suponemos que la información técnica dice, se trata de este elemento de medición de temperatura que es lineal. Normalmente los elementos de temperatura son lineales. Si ustedes consultan la linealidad en el catálogo, van a ver que siempre tiene un alto valor de linealidad. Una pequeña digresión. Cuando digo alto valor de linealidad, quiero decir que la característica linealidad del catálogo es una cantidad pequeña, ¿sí? Es decir, que la curva de calibración se aproxima muchísimo a una recta. Por lo tanto, sabemos que este dispositivo va a tener una ganancia constante y con la información técnica podemos calcular ese valor de ganancia. Otra información que nos da el proveedor de este elemento nos dice, miren, la respuesta es instantánea. A lo mejor no lo expresa de esa forma en el catálogo, pero les da una información que les dice que el tiempo de respuesta es de 0,2 segundos.
Y ustedes dicen, bueno, 0,2 segundos, comparado con las constantes de tiempo que yo estoy analizando, que son del orden de los 10 minutos, prácticamente es como si no tuviera ninguna dinámica. Por lo tanto, el hecho de decir dinámica despreciable quiere decir, bueno, realmente es muy rápida la respuesta de este dispositivo, puedo considerar que reacciona instantáneamente. De ahí que la función de transferencia quede como simplemente una ganancia. Porque si este hubiera sido un elemento de primer orden, la constante de tiempo hubiera sido 0. Tenemos entonces aquí nuestra primera función de transferencia. Si ahora analizamos la válvula, bueno, la válvula de control tiene incorporado ahí dentro el IP de modo tal que llega la señal, por ejemplo, 4 a 20 mA y produce cambios en la apertura de la válvula, dejando pasar mayor o menor caudal de vapor. El fabricante nos dice que esa válvula instalada ahí es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación entre apertura y caudal que pasa sigue una línea recta o está muy próxima a una línea recta. Por lo tanto, podemos calcular esa ganancia y no solamente que podemos calcular esa ganancia, sino que la función de transferencia va a ser solamente esa ganancia si es que tiene una reacción tan rápida. Por ejemplo, si el fabricante nos dice, bueno, considerando este actuador, la reacción que tiene esta válvula es de una constante de tiempo de 0,5 segundos. Y de nuevo ponemos a pensar, bueno, 0,5 segundos y estoy pensando en constantes de tiempo del orden de los 10 minutos, bueno, a todos los efectos, eso reacciona instantáneamente. Por lo tanto, la función de transferencia del elemento final de control queda como una ganancia. ¿Qué pasa con el controlador? Bueno, el controlador ya él viene fabricado con su función de transferencia. Por lo tanto, si viene fabricado con esa función de transferencia, bueno, no tengo que modelarlo, sé que es esa la función de transferencia y lo que tendré que analizar es qué parámetros se le ponen. En esta primera etapa, como recién estamos viendo cómo reaccionan los sistemas de control, consideramos la situación más simple para el controlador, que es que solamente tenga acción proporcional. Solamente tenga acción proporcional. En ese caso, este parámetro TI se elige de modo tal que sea tan grande que este término se anule, que el tiempo derivativo sea 0, para que ese término también quede igual a 0, y entonces la función de transferencia del controlador, que tiene solo acción proporcional, queda como ganancia KC exclusivamente. Ya tengo completado este diagrama en bloques. Es decir, a partir del análisis de este sistema de control, puesto en evidencia en esta figura, con este diagrama de cañerías e instrumentos, y modelando el proceso y analizando la información técnica de los dispositivos que conforman ese sistema de control, podemos llegar a construir, ¿sí?, este diagrama en bloques. Fíjense que acá está todo, ¿sí?, puesto en términos paramétricos, ¿sí?, pero cuando nos vemos ante un caso concreto, esos valores de KD, tau 1, tau 2, KB, todos van a tener valores, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál
es nuestro objetivo. Queremos saber cómo reacciona el sistema de control si por alguna razón se produce un cambio en la temperatura de alimentación. Es decir, si sobre ese sistema de control se produce una perturbación. ¿Cómo reacciona el sistema de control? ¿Qué hace el sistema de control y cómo va a ir cambiando esta temperatura? Bueno, como lo tengo modelado, entonces lo que me tengo que plantear es qué es lo que quiero conocer. Esta entrada, actuando sobre todo este sistema, el proceso más el sistema de control, y cuál es la consecuencia de ese cambio. Bueno, elijo, para ver cómo es la forma en la que responde el sistema de control, ver cómo responde la variable transmitida, es decir, la señal de control. Porque en definitiva, la señal de control es la información que disponemos nosotros, ¿sí? Es cierto, a nosotros nos interesa la temperatura en el tanque, pero nosotros nos enteramos de qué es lo que pasa con la temperatura en el tanque por lo que me informa el sistema de medición. De ahí que vayamos a analizar cuál es la respuesta de la variable transmitida I ante cambios en TI. Fíjense que tengo acá esta variable de entrada y tengo esta respuesta I. Bien, ¿y cómo hago para encontrar cómo responde un sistema ante una dada entrada? Es decir, esa variable de salida, ¿cómo reacciona ante esta variable de entrada? Bueno, tengo que conocer la función de transferencia. ¿Y cuál es la función de transferencia aquí? La función de transferencia aquí resulta de considerar todas las funciones de transferencias individuales. Entonces, fíjense cómo hay involucrado una realimentación, tendré que aplicar la regla de Mason. La regla de Mason me dice que la función de transferencia equivalente es un cociente. En el numerador tiene que ir todo lo que está en el camino directo, ¿sí? Todo lo que está en el camino directo. Y en el denominador, ¿qué es lo que tiene que ir? Uno más, y uno más porque la realimentación en este caso es negativa, el producto de las funciones de transferencia que están dentro del lazo cerrado. GB, GC, GB, GP y GT. Pero como todas estas funciones de transferencia yo ya las conozco, entonces estoy en condiciones de conocer la expresión ya en S y por lo tanto esa función de transferencia. Fíjense que entonces ahora si elaboramos algebraicamente esta función de transferencia para tener una expresión que sea estandarizada, en la forma, por ejemplo, de constante de tiempo, bueno, tengo que hacer un trabajo algebraico. Reducir a común denominador el denominador, después ahí se nos van a cancelar estos productos de constantes de tiempo, acá va a quedar un polinomio, ese polinomio no es igual a 1. Bueno, si hago ese trabajo algebraico, ¿sí? Y yo presupongo que ustedes lo pueden hacer porque ya han superado ampliamente el ciclo básico. Van a llegar a la conclusión que aquí les queda un polinomio de grado 2. Y aquí les va a quedar una ganancia.
Por lo tanto, este sistema que ustedes tienen es un sistema de segundo orden. Pero nosotros ya hemos estudiado sistemas de segundo orden. Y cuando teníamos un sistema de segundo orden, nosotros decíamos, bueno, nosotros lo podemos caracterizar en forma muy general con esta forma, utilizando frecuencia natural y utilizando coeficientes de amortiguamiento. Entonces, fíjense que si nosotros a esta forma estandarizada la comparamos con lo que hemos obtenido aquí, que es lo que relaciona variable de salida con los cambios en TI, puedo encontrar que la ganancia está vinculada, es una función de las ganancias individuales de todos los bloques que aparecen involucrados. Aquí, para no escribir mucho, he puesto simplemente K, ganancia, el producto de la ganancia del elemento final de control, del proceso y del transmisor. Y si ahora vinculamos el coeficiente de segundo orden y con su igual y el coeficiente lineal con su igual, puedo llegar a la conclusión que la frecuencia natural está vinculada con la constante de tiempo y las ganancias de esta forma, y el coeficiente de amortiguamiento de esta forma. Muy bien, dado esto, y teniendo en cuenta algunos valores de los valores de Kc que tengamos, fíjense que si yo quiero encontrar la respuesta temporal, como tengo la función de transferencia, que ahora es resultado de toda la combinación de las funciones de transferencias individuales, y presupongo, por ejemplo, una entrada que podría ser un escalón. Elegimos un escalón para ver cómo es la respuesta, simplemente porque es bastante fácil de entender cómo es esa perturbación. Entonces, puedo obtener la función temporal. Por supuesto que esta función temporal, si la comienzo a ver, ¿sí?, veo que tiene un comportamiento oscilatorio, que ustedes ya conocen. Y eso es porque, por ejemplo, psi es menor que 1. Entonces, si graficamos ahora la respuesta, un cambio escalón en la temperatura de alimentación al tanque me genera un cambio en la señal, es indicativa de la temperatura, que tiene un comportamiento oscilatorio. Este es un comportamiento típico de los sistemas de control. Siempre se suelen ajustar de modo tal que la respuesta sea oscilatoria en torno del valor de estado estacionario en donde se va a acomodar la variable controlada. Si nosotros analizamos nuestra función de transferencia y, por ejemplo, queremos saber cuál va a ser el estado estacionario final que alcance la variable, bueno, podría aplicar el teorema del valor final. Ustedes ya conocen el teorema del valor final, que sería multiplicar todo esto por S y ver el límite cuando S tiende a 0, y eso me va a dar el límite de la variable cuando t tiende a infinito. Fíjense que si hacen eso, si todo esto lo multiplican por S, se va a cancelar eso, y el límite para S igual a 0 me va a dar la ganancia equivalente por B, es decir,
lo que estoy viendo, KD por KT por B sobre K, CK más 1. Ese es el valor de estado estacionario final que alcanza la respuesta. ¿Les resulta familiar este valor final que toma la variable? Si ustedes se acuerdan lo que vimos en la última clase, si ustedes se acuerdan lo que vimos en la última clase, resulta ser que tienen la misma expresión. Y si ustedes se acuerdan lo que vimos en la última clase, nosotros dijimos, bueno, hemos sufrido una perturbación que cambia en forma permanente la variable de entrada. El sistema de control hace lo que puede, evita que se aparte mucho la variable, pero al final va a un estado estacionario que no coincide con el estado estacionario inicial. Por lo tanto, aparece un offset, un error de estado estacionario. Es decir, este sistema de control no es capaz de devolver la variable controlada a su valor de set point, pero lo acerca. Ahora, esa discrepancia que se presenta se puede calcular a partir de las ganancias que están involucradas, la de la perturbación y la de los elementos del lazo, y de la magnitud del cambio que ha sufrido la perturbación, en este caso B. Y llegamos a obtener la misma expresión. Llegamos a obtener la misma expresión. Acá hay un pequeño error, quiero que lo tengan en cuenta. Realmente esta es la magnitud del error de estado estacionario, nada más que tendría que ir con signo negativo, porque recuerden que el error es set point, que en este caso está en 0, la variable de desviación es 0, menos este valor. Por lo tanto, esto tendría, para hacer el error de estado estacionario, tendría que ser con valor negativo. ¿Qué otra cosa vemos? El otro detalle que vemos es que si usamos distintas ganancias, la forma de oscilación del lazo, las características de la oscilación del lazo también cambian. No solamente el error de estado estacionario. Y por lo que habíamos deducido, si cambiamos la ganancia, cambia la frecuencia natural y cambia el coeficiente de amortiguamiento. Si aumenta la ganancia, aumenta la frecuencia natural. Si aumenta la ganancia, disminuye el coeficiente de amortiguamiento. Mírenlo acá. Disminuye el coeficiente de amortiguamiento. ¿Y esto qué característica le va a dar a la respuesta? Que en la medida en que se aumente la ganancia, el sistema se hace menos atenuado. Se hace menos atenuado. Es decir, el primer pico, si lo comparamos con el segundo sobrepico, ya cada vez se parecen más. Se hace menos atenuado. Entonces, más ganancia, menos atenuada la respuesta. Y como la frecuencia natural se hace más alta,
se hace más alta, entonces la frecuencia propia también se hace más alta. Y es lo que estamos viendo aquí. Con una ganancia mayor, tenemos un sistema que tiene una mayor oscilación en el sentido en que se atenúa, necesita más periodos de oscilación para extinguirse, y la frecuencia con la que oscila es más alta. De hecho, aquí están calculados para dos valores de Kc los valores de frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. Miren cómo la frecuencia propia, que es la que se observa acá en el campo temporal, ¿sí?, disminuye, la frecuencia disminuye si la ganancia disminuye. Entonces acá podemos ir sacando varias conclusiones. Si tengo ahora que controlar un sistema que tiene una dinámica de segundo orden dentro del lazo, muy probablemente llegamos entonces a un sistema que es oscilatorio. Y es un patrón de respuesta propio de los sistemas de control. ¿Qué otra conclusión sacamos? Que si ponemos solamente acción proporcional, de nuevo tenemos offset. Y como antes, el offset no depende de las características dinámicas, no depende de las constantes de tiempo. ¿De quién depende solamente? De las ganancias de los elementos del lazo y de la magnitud del cambio. Es lo que estamos viendo acá. ¿Qué otra cosa comenzamos a descubrir aquí? Que si cambiamos la ganancia, no solamente vamos a cambiar el offset que lleguemos a, sino que podemos cambiar la forma en la que oscila. ¿Haciendo qué? Bueno, si utilizo una ganancia más grande, yo sé que voy a obtener un offset más chico, una respuesta menos atenuada y una respuesta de mayor frecuencia de oscilación. Comienzo a descubrir que cuando tengo un sistema de control, instalo todos los elementos del sistema de control, cambiando los parámetros del controlador, que en definitiva es lo único que puedo cambiar una vez que ya lo tengo al lazo instalado. ¿Por qué? Porque eso se hace directamente trabajando sobre el controlador. Puedo cambiar la forma en la que responde la variable. Casualmente, eso es lo que denominamos sintonización del controlador. Es decir, ¿qué valores de los parámetros del controlador le ponemos para que el sistema responda de alguna forma que nosotros necesitamos? Y como vemos, cambiando la ganancia puedo cambiar la forma de esa respuesta. Entonces, acá tenemos un resumen de las conclusiones que podemos sacar del estudio de este caso, también relativamente simple. ¿Sí? Respuesta oscilatoria, si tengo un sistema de segundo orden. Esas características de la oscilación dependen de todos los elementos del lazo, pero en particular esas características de oscilación se pueden cambiar cambiando la ganancia. Vemos que el mal de origen de la acción proporcional pura sigue estando, es decir, el error de estado estacionario siempre lo vamos a tener. Acá hemos cambiado la dinámica, la forma en la que temporalmente responde, pero si analizamos el estado estacionario final a una perturbación sostenida, como es un escalón,
obtenemos siempre un error permanente, que es el error de estado estacionario. Y vemos cómo, cambiando el ajuste del controlador, es decir, los parámetros de la función de transferencia del controlador, podemos hacer que la forma en la que responde el sistema de control cambie. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, ingeniero. Bueno, Yo tengo una. Perdón. bueno, Perdón. sí, Recién usted explicaba del desarrollo algebraico que teníamos que hacer nosotros sí, para llegar, en este caso, dado el, el sistema que estamos planteando, la idea es sí, llegar a un sistema de segundo orden. sí. Pero no siempre va a ser llegar a uno de segundo orden, puede ser a No, no, otro. no, no, a ver, este caso particular, Sí, a ver, ustedes teniendo el diagrama en bloques, con todas las figuritas ya, ¿cómo completamos el álbum? Bueno, tengo todas las figuritas pegadas aquí. bien, Por algún modo he llegado a eso. He modelado esto, he analizado todas las hipótesis, he consultado los catálogos y tengo esto. Si tengo esto y yo quiero relacionar esta entrada con esta salida, llego a esta expresión aplicando la regla de Mason. perfecto. A partir de aquí es un trabajo algebraico. Esto resulta en un sistema de segundo orden simplemente porque lo que tenemos aquí son funciones de segundo orden, pero Bien, puede pasar cualquier cosa. bien, pero Ahora, en nuestro caso de trabajo no vamos a llegar a una función de tercer orden, va a ser de primero o segundo orden. A eso voy. por ahora, Por no te preocupes. No, no, no. No es cuestión de que nosotros seamos tan buenitos. Somos un poco más cretinos y van a ver que esto lo podemos generalizar para cualquier complejidad. Pero bien, ¿por qué nos interesa conocer este comportamiento relativamente simple? Porque nos muestra cómo es el comportamiento de los sistemas de control, incluso los más complejos, ¿sí? Además, otra de las cosas es, ¿por qué le hemos dado tanta importancia a los sistemas de segundo orden, estos subamortiguados, cuando veíamos el tema 2? Casualmente por esto, claro, porque el patrón base de comportamiento de los sistemas de control se parece bastante a estos sistemas de segundo orden, ¿sí? Entonces, si no es idéntico y tenemos un sistema de mayor orden, bueno, pero la forma en la que responde es similar a esto. bien, 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 Bueno, gracias. muy bien. Ahora vamos a analizar un sistema que nosotros ya vimos cuando estábamos analizando control proporcional. Y en este caso tenemos una máquina herramienta, hay un elemento final de control que es un motor, tengo un elemento de medición de la variable que quiero controlar que es la velocidad y voy a suponer un controlador. ¿Cuál es nuestro objetivo de control? ¿Cuál es el objetivo de control en este caso? Que si yo cambio el set point, cambie la variable controlada siguiendo los cambios de set point que yo le estoy imponiendo. Es decir, quiero tener una máquina herramienta de velocidad variable y la velocidad yo la quiero fijar a través de este controlador de velocidad. Este es un caso en donde el objetivo de control es que la variable controlada siga los cambios del set point. Por lo tanto, el sistema de control en este caso es concebido como servomecanismo. ¿Sí? Muy bien. Supongamos entonces que quiero analizar el sistema de control. Como antes, primero voy a
analizar, ¿sí?, el proceso, el equipo sobre el cual voy a establecer el control. Y nosotros ya vimos que la variable manipulada en este caso sería el momento que se aplica sobre esta máquina herramienta, y la respuesta es la velocidad con la que gira. Y esta función de transferencia nosotros la hemos deducido y hemos llegado a la conclusión que es un sistema de primer orden, una ganancia y una constante de tiempo. Pero esto es lo que sería el proceso en sí. La instrumentación, bueno, vamos a suponer que el transmisor tiene que ser un elemento que mida la velocidad de rotación de este equipo, es un tacómetro, pero aparte tiene que tener un elemento de transmisión, una señal de salida, y vamos a suponer que el catálogo nos dice que es lineal, es decir, este elemento tendría una ganancia constante que podré calcular, y también el catálogo, por ejemplo, me informa que la dinámica se parece mucho a un sistema de primer orden con una dada constante de tiempo. Con esos datos, que lo he sacado del catálogo, entonces llego a la conclusión que la función de transferencia es un elemento de primer orden como el que estoy viendo acá. Fíjense que toda la función de transferencia la obtuve a partir de una información técnica. Vamos a suponer ahora que nuestro elemento final de control, que es un motor que trabaja con velocidad variable, con un variador de velocidades, recibe una señal y responde cambiando su velocidad. Y vamos a suponer que la reacción es instantánea. De nuevo, ¿cuál es la reacción instantánea? Que tiene una constante de tiempo que es tan chiquitita comparada con las otras constantes de tiempo, ya sea la del proceso o la del transmisor, que me permite despreciarlas. De ahí que la función del elemento final de control sea simplemente una ganancia. Observen, aquí he puesto GB y KB. B nos recuerda a válvula. Nosotros vamos a seguir utilizando la misma nomenclatura para que no nos sea extraño cuando resolvemos un diagrama en bloques, pero está claro que aquí el elemento final de control no es una válvula. La misma información técnica me dice que el tacómetro tiene una dada función de transferencia, pero nosotros lo vamos a utilizar solamente en el modo proporcional. Por lo tanto, nuestro controlador es una ganancia y esa ganancia es Kc, la ganancia del controlador. Fíjense que ahora puedo pasar del diagrama en bloque genérico, que me va a permitir relacionar cambios en el valor deseado con los cambios en la variable que quiero controlar, a un diagrama en bloques en donde tengo una función de transferencia en cada uno de esos bloques. Muy bien, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo es ver cómo es la respuesta de la variable controlada, pero de nuevo, como la variable controlada la conozco a partir de cuál es su medición, bueno, voy a relacionar el valor deseado con la señal transmitida. La operación es como servomecanismo. ¿Por qué? Porque lo que produzco son cambios en el valor deseado y quiero ver que
la variable que estoy controlando siga esos cambios en el valor deseado. Si quiero saber cómo reacciona el sistema de control, tendré que encontrar la función de transferencia equivalente entre cambios en la entrada y cambios en esta variable y de salida. Como hay un lazo cerrado, se aplica la regla de Mason, y si se aplica la regla de Mason, entonces llego a la conclusión que la función de transferencia delta de IDS respecto de delta de BDS es un cociente. En el numerador, el producto de los elementos del lazo. En el denominador, 1 más el producto de los elementos del lazo. Si reemplazo las funciones de transferencia por sus iguales, me queda una expresión de este tipo. Y por supuesto, si trabajamos algebraicamente, vamos a llegar a una función de transferencia, ¿sí?, estandarizada que tiene este formato. Y por lo tanto, la podemos asimilar a un sistema de segundo orden, genérico, general, como el que habíamos visto para caracterizar un sistema de segundo orden. Observen, una dinámica de segundo orden nos ha llevado ahora a esta. De nuevo, si comparamos esta función de transferencia con estos parámetros, frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento, y lo vinculamos con los parámetros propios de las funciones de transferencia individuales, bueno, veo que la ganancia equivalente se vincula con las ganancias de los elementos del lazo, la frecuencia natural adquiere esta forma y el coeficiente de amortiguamiento tiene esta expresión. Si lo que quiero es conocer cómo es la evolución temporal, ya sabemos cómo es la receta. Conocida la función de transferencia, pongo cuál es el cambio en la variable de entrada. De nuevo, pienso en un escalón. Podría ser cualquier entrada. Y de acuerdo a cuál sea la entrada, aquí tendríamos que poner su transformada. Nosotros estamos utilizando el escalón como un cambio relativamente simple y que me permite comparar el caso de las distintas dinámicas. Transformada inversa, la encuentro de una tabla y, por supuesto, estos parámetros, frecuencias, natural, coeficiente de amortiguamiento, están vinculados con los valores de los parámetros de las funciones de transferencias individuales. Y si ahora los representamos, obtenemos una respuesta como esta que aparece aquí. ¿Cómo es la respuesta del sistema? Oscilante. Cosa que no nos debería sorprender porque ya vimos que cuando tenemos un sistema de segundo orden, nuestro sistema de control se comporta corrigiendo, generando variables como estas, ¿sí? Oscilantes. ¿Qué otro detalle podemos ver? Que aquí lo que hemos cambiado es el set point y lo hemos cambiado en una magnitud B. Si hemos cambiado el set point en una magnitud B, lo que uno quisiera en principio es que la variable controlada, la variable medida, vaya a alcanzar el nuevo valor de set point. Pero una de las cosas que observo es que la variable en su estado estacionario final no
llega exactamente al cambio de set point. ¿Y esto qué es? Bueno, esto significa que hay offset. ¿Por qué? Porque el estado estacionario final no coincide con el valor de set point, lo que se pide a través del controlador. ¿Por qué? Porque este es un controlador que solamente tiene acción proporcional. ¿Y cuánto vale ese offset? Bueno, ese offset vale el valor deseado menos el valor que mido. De nuevo, si hago esa operación, resulta ser que el offset tiene esta expresión. De nuevo, el offset depende de las ganancias de los elementos del lazo y de la magnitud de la perturbación, de la magnitud del cambio permanente que hemos introducido en el sistema de control. ¿Qué otra cosa podemos observar? ¿Qué otra conclusión podemos sacar viendo estos transitorios? Bueno, acá tenemos simulados distintas ganancias, es decir, cómo sería la respuesta con distintas ganancias, y vemos que si cambiamos la ganancia, cambia la forma de la respuesta. Esto es importante, porque les vuelvo a recordar, una vez que yo tengo el sistema de control, el único elemento que tenemos para poder cambiar la forma en la que responde el sistema de control es cambiando los parámetros del controlador. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos acceder al controlador y cambiar esos parámetros. Y de hecho es lo que se termina haciendo y a eso se denomina sintonizar el controlador, ajustar el controlador. Muy bien, tengo la libertad de cambiarle la ganancia. Y observemos cómo cambia la respuesta. El cambio en la ganancia del controlador, en el ajuste del controlador, tiene efecto en el offset. Estoy viendo que cuanto más grande es KC, observen la curva roja, menor es el apartamiento que tengo del set point, por lo tanto, y acá lo puedo ver y lo podría tener hasta cuantitativamente, cuanto más grande es la ganancia, más pequeño es el offset. Fíjense que si quiero disminuir un offset, lo que tengo que hacer es poner ganancias más grandes. Pero, ¿qué otra consecuencia tiene poner valores de ganancias distintos? Bueno, influye en la forma en la que oscila el lazo. Tiene influencia, fíjense, si aumento KC, aumenta la frecuencia natural. Si aumenta KC, disminuye el coeficiente de amortiguamiento. Esto quiere decir que si aumenta la ganancia, la frecuencia natural aumenta y por lo tanto va a aumentar la frecuencia propia. Cuanto más grande es la ganancia, el sistema oscila con frecuencias más altas. ¿Qué otro efecto tiene? ¿Disminuye el coeficiente de amortiguamiento? Sí. Si disminuye el coeficiente de amortiguamiento, ¿qué le pasa a la oscilación? El sistema se hace más oscilante. Necesita más periodos para extinguirse, ¿sí? Cada pico se parece más al anterior, ¿sí? Y acá lo pueden ver. Un azul con una ganancia baja es muy amortiguada. Sin embargo, la roja, ¿sí?, es bastante menos amortiguada la forma de la respuesta. Y
lo bueno es que hasta eso lo puedo predecir porque puedo ver cómo van cambiando estos parámetros, frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. Entonces, podemos ir haciendo un resumen de lo que observamos ahora con un sistema de segundo orden. El cambio de set point, es decir, cambiando ahora el objetivo de control, pero teniendo en cuenta que los elementos del sistema de control siguen siendo los que nosotros habíamos analizado antes, si tengo una dinámica de segundo orden, ahora nos damos que la forma en la que el sistema de control corrige es en una forma oscilatoria. A pesar de que el estado estacionario se busca a través de un comportamiento oscilatorio, siempre observamos que si el controlador es solamente proporcional, la respuesta presenta offset. Pero la ganancia también influye en la frecuencia de oscilación. Cuanto más grande la ganancia, más alta es la frecuencia de oscilación y también influye en el coeficiente de amortiguamiento porque cuanto más grande es la ganancia, menor es el coeficiente de amortiguamiento y por lo tanto a más ganancia el sistema es más oscilante, ¿sí? Se amortigua, se atenúa más lentamente, necesita más periodo para poder desaparecer como oscilación. ¿Tenemos alguna pregunta? Fíjense que el patrón... Sí. No, ingeniero, no, ninguno hasta el momento. Profesor, Fíjense yo quiero saber el K. Sí. El K de qué sería, porque no es ni KC, ni KT, ni ninguno de los otros que le habíamos mencionado. Sí. Ha sido una cuestión de nomenclatura para no ir con la cantidad de elementos. Acá está definido lo que es K. Es el producto de la ganancia del elemento final de control por la ganancia del proceso por la ganancia del transmisor. Muy bien, gracias. Simplemente para no poner todo el chorizo de ganancias, ¿sí? Y fíjate vos qué es lo que sí hemos separado. Estas, KB, KP y KT, que son ganancias que una vez que lo tengo al sistema de control, están fijadas por el sistema de control. Pero KC, ¿sí? Es algo que puedo cambiar. Por eso es que he separado en el producto de esas ganancias KC, que es la que puedo variar, de las otras que quedarían fijas. ¿Se entiende, verdad? Sí, perfecto, muchas gracias. De ahí que eso aparezca acá. Esta expresión ya me resulta más sencilla saber que como KC es lo que puede cambiar, el error de estado estacionario va a variar con esta expresión, ¿sí? Mayor KC, menor error de estado estacionario. Bueno, fíjense que nosotros podríamos ir complicando la dinámica. De hecho, cuando hemos analizado un proceso, hemos visto que los procesos pueden tener una dinámica más o menos complicada dependiendo de cuál es el equipo en sí mismo, ¿sí? Pero cuando las modelábamos decíamos, bueno, muchas veces lo que vamos a poder hacer es a una dinámica que tiene muchos componentes, vemos cuáles son las dinámicas individuales y las acoplamos. Si ahora analizamos, por ejemplo, el sistema este de la figura, es un sistema análogo al anterior,
hay un tanque que es calefaccionado y que por rebosamiento se conecta con un tanque y por rebosamiento con otro tanque. Cada uno de estos tanques podrá tener un tiempo de residencia distintos, pero todos tienen volumen constante. Y por lo tanto, cuando yo analizo este proceso, considerando que la variable manipulada es el vapor y que nuestro objetivo de control es la temperatura en el último de los tanques y que la perturbación que quiero estudiar corresponde a la temperatura de alimentación, bueno, para modelar este sistema de control tendría que comenzar por el proceso. Bueno, en nuestro proceso está identificado cuál es la variable que vamos a manipular, caudal de vapor, está identificada cuál es la perturbación que quiero analizar, la temperatura de alimentación, y nuestro objetivo de control es la temperatura en el tercer tanque. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es una función de transferencia que me liga vapor con T3 y temperatura de alimentación con temperatura en el último tanque. Para hacer eso, lo modelamos y acá teníamos un sistema de primer orden. Este sistema de primer orden genera cambios en un sistema de primer orden y la salida de ese sistema de primer orden actúa sobre otro sistema de primer orden que, como los acoplo en serie, puedo llegar a que ese sistema tiene una función de transferencia como la que mostramos aquí. Tanto para vapor, como variable de entrada, como temperatura de alimentación para el caso de la función de transferencia de la perturbación. En donde tau 1, tau 2 y tau 3 son las constantes de tiempo, y esas constantes de tiempo coinciden con los tiempos de residencia. Y hemos supuesto en principio que los volúmenes retenidos son distintos, por lo tanto tengo 3 constantes de tiempo distintas. Con esto veo que ahora tengo un proceso y este proceso es un sistema de tercer orden. Bien, ¿cómo se completa el lazo de control? Con todos los dispositivos, el medición-transmisión, el de elemento final de control y, por supuesto, el controlador. De la información técnica podemos enterarnos cuál es la característica del medidor de temperatura. Vamos a suponer de nuevo linealidad y dinámica despreciable. De ahí que la función de transferencia sea una ganancia. Para el caso de la válvula con el acondicionador de la señal incluido ahí adentro, es respuesta instantánea, lineal, de nuevo la función de transferencia una ganancia. Y nuestro controlador PID, de nuevo, por una cuestión de simplicidad, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que ocurre con las otras acciones, solamente proporcional y por lo tanto la función de transferencia es una ganancia. Esa ganancia es Kc, la ganancia del controlador, y sabemos que le podemos dar distintos valores. Muy bien, nuestro sistema analizado es este sistema de 3 tanques. Ese es el diagrama de cañerías e instrumentos. Ahora bien, por modelado, hemos obtenido qué es las funciones de transferencia en este bloque, analizando la información técnica, qué es lo que tenemos en estos bloques, y por lo tanto, entonces, acá tengo ya, en función como funciones de transferencia,
puedo relacionar cambios en la temperatura de alimentación con los valores que va a obtener la variable controlada. Es decir, voy a poder analizar este sistema de control. Hasta ahora, lo único nuevo es que hemos cambiado el proceso, pero la metodología sigue siendo la misma. Y es la metodología que nosotros vamos a utilizar para analizar estos sistemas de control. Bueno, si lo que quiero relacionar es la temperatura de alimentación, perturbación, con la señal transmitida, que es casualmente la que me dice cómo cambia la variable objetivo de control, bueno, como hay un lazo cerrado en todo esto, se aplica la regla de Mason, y cuando aplicamos la regla de Mason y reemplazamos las funciones de transferencia que aparecen por sus iguales, me queda esta expresión, que es una expresión un poco más compleja que la anterior. Hay un sistema, de nuevo tendré que reducir a común denominador. Después de reducir a común denominador, tendré que llevarlo a una forma estándar. Y cuando haga esto, voy a tener en el numerador una ganancia que está vinculada con las distintas ganancias de los elementos del lazo. Aquí K, como antes, es el producto de KB, KP y KT. Pero en el denominador me queda un sistema de tercer orden. Me queda un polinomio de tercer orden. Muy bien. Si ahora lo que quiero es analizar ante un cambio en TI, cómo reacciona I, bueno, tendré que considerar esta función de transferencia, cuál es la perturbación, y a partir de ahí sacar delta de I de S. Cuando hago eso, me doy con una expresión de este tipo. Ahora bien, si yo quiero encontrarle la transformada inversa, porque en lo que estoy interesado no es en delta de I de S, estoy interesado en la variación temporal, en el tiempo que tiene I. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la receta que nosotros le habíamos dado? Que hay que encontrar la transformada inversa. Ahora, si ustedes se van a una tabla de transformada de Laplace y quieren encontrarle la transformada inversa a esta expresión que tienen aquí, que es una constante y en el denominador hay un polinomio de tercer orden multiplicado por S, les cuento que no la van a encontrar. No la van a encontrar. No se puede encontrar una transformada inversa de ese tipo. Entonces, ¿qué hacemos si no la podemos encontrar en una tabla de transformada de Laplace? Ustedes también saben que cuando teníamos un cociente de polinomios, podíamos hacer la expansión en fracciones simples y obtener, ahora, para esta expresión que tengo aquí, ¿sí?, una expansión en fracciones simples. Por supuesto que esa expansión en fracciones parciales, cada una de esas ya ahora sí tiene una transformada de Laplace. Por lo tanto, esta, que es muy compleja, terminaría siendo la suma de expresiones simples que sí tenemos en una tabla de transformada de Laplace. ¿Cuál es el problema? Que primero tendríamos que factorear esto. Para factorear esto,
tenemos que conseguir las raíces de este polinomio. Y ahí sí vamos a tener un primer problema numérico, que es, ¿sí?, encontrar las raíces de polinomios de orden 3, 4, 5, dependiendo de cuál es el sistema que tenemos. Y esas raíces no se consiguen, no tenemos una fórmula explícita. Hay que estimarlas numéricamente. Primer problema. Entonces, fíjense que ahora ya no podemos seguir haciendo un análisis teórico como el que veníamos haciendo, porque antes, bueno, teníamos un sistema de segundo orden, el sistema de segundo orden lo podíamos manejar. De tercer orden en adelante ya no es directo poder hacerlo. Y el primer problema es que tendríamos que conocer las raíces de este polinomio para poder factoriarlo y encontrar la expansión en fracciones simples. Pero si simulamos, es decir, a las ecuaciones diferenciales que representan este sistema, le hacemos una integración numérica. Cuando la simulamos, la variable que queremos controlar tiene esta respuesta. Analicen la curva en azul. Una de las cosas que se ve en la curva azul es que la respuesta de la señal de control tiene un patrón oscilatorio, como el que vimos en el sistema de segundo orden. Y lo que nosotros les decíamos a ustedes, mire, los sistemas de control se comportan corrigiendo, presentando oscilaciones hasta encontrar el valor de estado estacionario final. Si originalmente la variable estaba aquí y se produce un cambio escalón, el estado estacionario final no queda pegado, digamos, no vuelve al set point, sino que presenta offset. Eso es exactamente lo mismo que antes. De hecho, en la expresión anterior, si ustedes le aplican el teorema del valor final, van a encontrar que el error del estado estacionario sigue teniendo la misma expresión que tenía antes. Pero, si ahora ustedes aumentan la ganancia, una de las cosas que sucede es que este sistema comienza a tener un comportamiento oscilatorio. ¿Pero qué es lo que le pasa? No se atenúa nunca. Es decir, comienza a trabajar como un oscilador permanente. Es decir, entra la perturbación y la variable va a entrar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Va a tener comportamiento oscilatorio, pero no va a alcanzar un nuevo valor de estado estacionario. Si ahora a ustedes se le ocurre aumentar aún más la ganancia, de nuevo van a observar el comportamiento oscilatorio, pero ahora en una forma más peligrosa. ¿Por qué? Porque las oscilaciones, en vez de ir atenuándose, es decir, teniendo cada vez amplitudes más pequeñas, la amplitud de esa oscilación se va haciendo cada vez mayor. ¿Qué ha pasado? Bueno, sucede que ha surgido un fenómeno que hasta ahora nosotros no lo habíamos observado. ¿Qué es lo que pasa? Los sistemas de control tienen una limitación, y la limitación es la estabilidad. Estabilidad es un concepto, y es un concepto muy importante,
dentro de los sistemas en lazo cerrado. El comportamiento que tiene este sistema de control con una ganancia igual a 8 es un sistema al que vamos a denominar inestable. ¿Por qué inestable? Porque ante una perturbación, ahora el sistema es incapaz de volver a un estado estacionario. Bueno, ese va a ser motivo de nuestro estudio casualmente en la semana que viene. La semana que viene es bastante importante porque vamos a ver, nos vamos a introducir casualmente en el problema de la estabilidad, que es un problema central en los sistemas de control. Y esta estabilidad es una limitación que tenemos para ajustar los controladores. Porque si ustedes se recuerdan, y eso ustedes me lo han contestado la semana pasada, ¿qué podemos hacer para tener menos offset? Y bueno, la solución que habíamos visto es pongamos una ganancia grande. ¿Cuánto de grande podemos poner la ganancia? Bueno, acá estamos viendo que no podemos aumentarla indiscriminadamente. Porque si la aumentamos indiscriminadamente, el sistema de control no se estabiliza nunca. No va a alcanzar un nuevo estado de